Hola amigas, amigos, bienvenidos al programa de los días jueves que hacemos con Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Supe que te vacunaste, Me lo que me vacuné. alegra. Todavía no me ha salido un lagarto del estómago así, bla, 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 corriendo como en la película. Estoy bien, no, ni un problema. A propósito de eso de la vacuna, hoy día estuve viendo que lo que comentaba ayer, que esta señora Isquia Siche no para de hablar, o sea, no para de recorrer radio. Yo creí que había parado un poquito en un momento dado, pero no. Hoy día estuvo en otra radio, una radio con un nombre raro que no conocía, y pidiendo insistentemente lo que ha estado pidiendo, parece que están pidiendo algún sector de la izquierda a través de ella, que es postergar las elecciones, porque se agarró de que, según dijo París, el 95% de las camas de urgencia están ocupadas, pero París le respondió que ese no es el único factor, que hay que considerar otras cosas, porque está pidiendo cuarentena total esta señora o Una señorita locura. Piche. Está pidiendo que el país entero se pare y por lo tanto con eso no hay elecciones. Y yo sigo creyendo que aquí hay una idea de la izquierda de que tal como están ahora las cosas, las podrían cambiar si tuvieran más tiempo quizás, serían derrotados. En eso estoy convencido, con tanta convencimiento como estuve que iba a ganar Piñera y por los mismos factores. Así que puede que hayan razones también sanitarias, llegado el caso, no sé, eso lo podemos conversar, pero lo cierto es que el motivo que tienen las SICHES yo creo que es básicamente ese. Si hay un tema de salud también puede ser eh, eso. ¿Qué Te lo dices voy tú? a, te voy a continuar con tu línea y le vamos a agregar algunos antecedentes. Pueden haber, más que motivos de salud, puede haber un contexto de salud, pero que se utiliza como un motivo. Yo lo pongo al revés. Cuando hay voluntad para hacer las cosas, se hacen. Por ejemplo, cuando la comunidad mundial se puso de acuerdo en que los colegios deben permanecer abiertos independiente de las condiciones sanitarias, con los protocolos adecuados, etcétera, salen cientos de papers, algo a lo cual yo también me sumo, que las escuelas no deben cerrar porque no son un foco de infección y por último porque la educación no se recupera. Entonces, cuando hay una voluntad de mirar las cosas de cierta manera, las cosas se pueden dar adelante independiente de la condición sanitaria, porque la condición sanitaria ya se ha tomado como algo cotidiano del día a día, donde los números suben y bajan y donde hay protocolos que hace un año no habían. Pero me voy a ir por tu línea, Fernando, con respecto a ¿qué es esto de que Isquia Siches está proponiendo una cuarentena total? Es decir, que se pare el país, algo que no se hizo ni siquiera el año pasado, sin vacuna, sin protocolo, y que además se le han sumado algunos actores políticos, casi todos de izquierda, no necesariamente candidatos. Ojo, que los candidatos, por ejemplo, varios hoy salieron a decir que era muy complicado postergar las elecciones. ¿Y cuál es la clave acá para mirarlos desde el punto de vista político, no los números sanitarios? Decir varias cosas. Uno, que el PS y el PPD todavía no se ponen de acuerdo si van a hacer una preprimaria antes de las primarias legales que son el 4 de julio. ¿Y eso por qué? Porque el PPD propone hacer una encuesta, porque no serían primarias legales, el PS propone hacer una primaria entre ellos dos. El punto es que todavía no se ponen de acuerdo si llegan a competir a la primaria legal contra la democracia cristiana solamente, con lo que sería Jimena Rincón, o bien ampliarlo al resto de los partidos de la izquierda que podrían ser el Frente Amplio. Entonces uno ve que hay tantos desacuerdos todavía que el tiempo se les acorta, y se les acorta por una razón también bien sencilla. En el caso del Partido Socialista, es que Paula Narváez todavía en las encuestas aparece como una persona que tiene poco conocimiento, las personas de ella. Apareció, yo sé, en un listado que tú dijiste el otro día, en el último lugar de los políticos, pero por lo menos apareció. Pero el punto es que su nombre, su reconocimiento es muy escaso, es muy bajo, incluso por debajo de Heraldo Muñoz. Entonces, esto también haría a toda la parte de la unidad constituyente en el ala progresista que está tratando de impulsar Girardi, de ganar tiempo. ¿Quién gana tiempo acá también? El Frente Amplio, ¿no es cierto? El Frente Amplio que todavía la próxima semana Revolución Democrática va a resolver, al parecer sí, pero lo tienen que resolver las bases, tú sabes, el colectivo, si proclaman o no a Boric. Y en ese sentido, el Frente Amplio se tiene que poner de acuerdo si va a ir a una primaria con Jadwe o con Díaz, que también es parte del Frente Amplio, o bien
si van a hacer una primaria amplia, ¿cómo tú juntas en una primaria al Partido Comunista y a la Democracia Cristiana? Entonces, hay que leer esto de postergar las elecciones también en el contexto político y cómo se están viviendo las elecciones, porque después del 11 de abril, para que nuestros auditores tengan clara la fecha, prácticamente todos los partidos políticos dijeron que venían las definiciones presidenciales, entonces la fecha se les acorta. Y quiero darte un datito para darte el pase, Fernando. El 11 de abril, para que ustedes sepan, hay elecciones en 2 otros países de nuestra región que están viviendo las mismas condiciones sanitarias y peor, porque no tienen la vacunación que nosotros tenemos de 5 millones de personas hasta la fecha. Van la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador y son las elecciones presidenciales de Perú, la misma fecha. En ambos países nos están pidiendo que se posterguen las elecciones. Bueno, estás diciendo lo que dije ya también, en el sentido que aquí me parece a mí que hay un factor político, la izquierda está despelotada y quieren ganar tiempo. Eso es lo que has dicho, y es lo que he dicho, y lo que otros dirán también, supongo. Por cierto, cuando la izquierda tenía confianza en que iba a ganar, como fue para el plebiscito, y estando la situación sin ni una persona vacunada y sin malas cifras, no hubo ninguna petición de que se postergara la elección que yo recuerde de la izquierda. ¿O hubo? Yo creo que no, me recordaría, supongo. Pero ahora, claro, tienen este embrollo gigantesco, van derecho a una catástrofe electoral y se agarraron de esto, el pretexto de la salud, un pretexto muy bueno, porque es un pretexto que parece válido, que es válido en cierto sentido. El mejor pretexto de todo es uno que tiene un fundamento en la realidad. Pero en fin, no se puede esperar mucho más de esta gente. Esta gente, siempre, por no decir usar otra expresión, esta gente. Porque son como distintos, ¿eh? A veces uno piensa si no vendrán de otro planeta, ellos serán los alienígenas, no nosotros, no yo, por lo menos, no sé. Agrégale además el factor de, con el colegio médico encabezado por Isquia Sitchi pidiendo esta postergación y pidiendo además esta cuarentena, que le agregan el factor de intentar poder menoscabar también lo único, me parece bastante exitoso que al día de hoy, mostrar el gobierno, que es la campaña de vacunación. Si se atrasan las elecciones, es también parte del fracaso del gobierno en la gestión de la pandemia. Entonces, son varios simbolismos que hay que empezar a analizar y no tomarlos como que este grupo que está solicitando esto está preocupado de la salud de los chilenos. No están preocupados de la salud de los chilenos, no están preocupados de la economía, no están preocupados de ninguna cosa salvo llegar al poder o tener más poder. Son bastante indescriptibles como seres humanos esta gente, ¿no? Y me imagino que cualquier ser humano, sí, pues así ha sido siempre, que cae en estos territorios donde impera una doctrina casi religiosa que justifica todo, el fin justifica los medios, y donde además obtienen beneficios y privilegios por estar en el poder, como toda esta gente del Frente Amplio que tanto hablaban de los viejos sinvergüenza, y hemos visto que se han quedado con todas las platas del mundo en el bolsillo, no he visto que hayan devuelto la mitad de sus sueldos, ni que hayan hecho donaciones realmente, salvo donaciones a sí mismos. O sea, se junta todo para convertirlo en esta clase de personaje bastante miserable, la verdad, las cosas en su conducta, ¿no? Tal vez todos caeríamos en lo mismo si estuviéramos en las mismas circunstancias. Yo no digo que tengan otro pool genético, quizás a veces lo tienen, pero nada raro. Y por supuesto uno lo ve en todas partes del mundo, no reconocen nada, tratan de destruirlo todo, la cuestión es ganar, ganar, ganar. Yo creo que llega un momento incluso que pierden el sentido de cuál es el objetivo de toda esta cuestión. O sea, es como en esas guerras que parten y los tipos están metidos en ella y siguen combatiendo y ya no saben por qué empezó todo. O sea, cuál es el fin del asunto. Y me imagino que algunos señores de izquierda que tú les preguntaras, bueno, ¿cuál es el fin de todas estas canalladas, de todos estos entorpecimientos, de estas mentiras, de este colaborar con gente de otros países que cuentan mentiras y que reparten mentiras como lo han hecho tantos fulanos que han ido afuera a contar estupideces? ¿Por qué lo hacen? Yo creo que a esta altura varios de ellos no te podrían contestar más allá de algún cliché, como decir una sociedad más justa o algo así, y si les preguntas en qué consiste una sociedad más justa, no sabrían qué contestarte o te dirían otro cliché hasta que al final los dejarías vacíos, totalmente vacíos, porque en el fondo ya están vacíos, en verdad. Lo único que tienen es este impulso diabólico, casi yo diría besánico, por el poder a cualquier precio. Y lo hemos visto con individuos con nombre y apellido que no voy a mencionar, que yo los conocí personalmente en la época en que estaba en la televisión y que eran más o menos unos jóvenes
más o menos, pudiéramos decir, yo los encontraba, perdonen la expresión, bastante hueones, pero por lo menos, digámoslo así, transparentones, sencillos. Y ahora uno los ve y parecen mafiosos. O sea, parecen como el jovencito el padrino que empieza a convertirse en un mafioso bien rápido. Entonces, no me extraña nada de lo que hagan, o de lo que no hagan, de lo que digan o lo que no digan. Y con esto termino con la señora Siches, o Siches, o no, como sea que se llame, con su intento con otros de quitarle al gobierno su único mérito, que ha sido, como tú dices, esto, lo de la pandemia. Déjame agregarte, tú hablabas del Frente Amplio. Bueno, se vieron algunas cartas esta semana, que es lo que también esbocé en la primera parte de lo que estábamos analizando. Y Paula Narváez ha estado prácticamente desde el fin de semana convocando a través de sus palabras al Frente Amplio para que se venga hacia más bien unidad constituyente y no que se siga rindiendo ante el Partido Comunista. Entonces, Paula Narváez ha estado apoyando algunos proyectos, apoyando cuando le preguntan si ya no tiene injerencia en el Parlamento, algunos proyectos que han sido de autoría del Frente Amplio. Por ejemplo, hizo que ella aprobaría el proyecto de aumento al patrimonio, por ejemplo, el royalty, y ha dado una serie de simbolismos amplios para que puedan acudir a las primarias junto con ellos. Pero el Frente Amplio siempre le responde, y mira lo que respondieron, porque las palabras son interesantes. Y el Frente Amplio desde RD, que es el partido más importante, le dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a conversar, a tender puentes, siempre y cuando lleguemos no a un acuerdo simplemente electoral, sino que de contenido, como por ejemplo, dicen hoy día, tenemos que llegar a acuerdos sobre un Estado, refiriéndose a Chile, un Estado de derechos, solidario. Yo siempre digo, acá en Chile, como se utiliza la palabra solidario, que al final tiene que ver el reparto, es decir, te saco a ti para ponérselo al otro y así sucesivamente, de solidario no tiene nada. Y vuelven a hablar acerca de la superación del neoliberalismo, que necesita y que es parte de las demandas del chileno. Entonces, cuando el RD, que al final representa al Frente Amplio, le responde esto a Unidad Constituyente, me parece que hace bastante más difícil, por lo menos que esté presente la democracia cristiana, y le hace difícil también la definición al Partido Socialista. Y déjame decirte lo que dijo en sus definiciones Paula Narváez, porque no la habíamos escuchado todavía hablar algunos puntos políticos. Y el fin de semana dio una entrevista y le preguntan ¿qué le ofrece usted al país? Por ejemplo, Bachelet ofreció crecimiento con igualdad, o terminar con la desigualdad. Lagos ofreció crecimiento con igualdad. Y ella dice, aspiro a un gobierno que corte pocas cintas, pero que instale una nueva manera de relacionarnos y que traiga un nuevo espíritu. ¿Qué es eso? De respeto, de escucha, de consideración por el otro, y no un gran acuerdo por la unidad. El llamado es al diálogo. Eso es lo que nos ofrece. Eso me recuerda a lo que yo escuchaba hablar a un cura cuando iba a misa a los 10, 8, 9 años, ese tipo de frases vacías, generales. Amados hermanos en Cristo, tenemos que ser más, amarnos los unos a los otros. Bueno, eso es lo único que ofrece la izquierda al final. Lo que ofreció la Bachelet, lo que ofreció Allende, el vino tinto con el socialismo con vino tinto y empanada. Esto ofrece un espíritu nuevo que no lo define porque no existe. ¿Qué espíritu? ¿De qué está hablando? ¿Pero de qué están hablando? Por favor, Nicole, ilústrame, ¿de qué está hablando esta gente? Que se suben a hablar tamaña cantidad de vaciedades. Pero lo más triste es que les funciona, porque el público no es precisamente genios deslumbrantes. En todas partes del mundo vemos el mismo fenómeno. En Estados Unidos, con todo respeto, eligieron a una persona que está un poco gaga, a mi juicio, por lo que he visto, y se ha ido acelerando con una rapidez impresionante. No sé si has visto la última aparición de Biden, fue realmente a mí me pusieron los pelos de punta. O sea, francamente el hombre no sabe qué está hablando ya, no sabe en dónde está parado. De repente, por eso es que lo sacan de las conferencias de prensa y todo. Pero ya ves tú, lo eligieron, el pueblo norteamericano lo eligió. El pueblo argentino elige a los peronistas y después reclama a estos tipos que se roban todo y los vuelven a elegir. Eligieron a Cristina Fernández. Entonces parece que funciona esto de prometer estupideces y hablar generalidades como que quiere un Chile amoroso, 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 con un nuevo espíritu. ¿Cuál nuevo espíritu? ¿En qué consiste el nuevo espíritu? Pregúntale, a ver qué te contesta Paula Narváez. Paula Narváez. Te va a contestar otra vaciedad. Son charlatanes.
No sé la otra vez si te llegó porque te lo mandé un corto de Cantinflas haciendo una suma. O sea, son Cantinflas. Porque nosotros el espíritu nuevo. Y no, señor. Y la gente les compra. Si eso es lo más extraordinario. Que hayan Fresco Raja, que tratan de vender la pomada. Nosotros lo veía de cabro chico en la calle Puente, en Santiago. El tipo que llegaba con una maleta y iba a mostrar una culebra y vendía otra cuestión. Claro, pero lo asombroso es que el tipo estaba siempre rodeado de una multitud esperando que apareciera la serpiente que no aparecía nunca. Nunca aparecía la culebra. Y aquí nunca va a aparecer el espíritu nuevo porque no existe tal cosa. Además, un país no se gobierna con espíritu ni con frases, ¿no? Se gobierna con cálculos, con operaciones, con proyectos concretos. Pero anda a pedirle esas cosas a esta gente y te van a decir, como finalmente dijo alguna vez exasperada ya Michelle Bachelet, ¿hasta cuándo con los números? Ahí mostró los J. Ahí la mostró. Bueno, lo dijo también Jimena Rincón cuando era ministra del Trabajo y no le gustaron las cifras de la INE. Dijo que el INE se equivocaba. ¿Te acuerdas? Unas cifras sí, las cifras son, tú sabes, una ciencia burguesa la matemática. Así que no vale nada. Claro. Los candidatos hoy están en una posición en que con esto de las alianzas electorales y los pactos electorales todavía no tienen, y así es como el electorado se llama, no tienen un público definido. Entonces, para el caso de Unidad Constituyente o de Paula Narváez, el Partido Socialista, no saben a quién hablarle. Entonces tiran estas frases que no quedan bien con nadie, no quedan mal con nadie, pero que suenan bien y porque al final llaman un poco como a la paz social, etc. Entonces, no saben muy bien hacia dónde están apuntando con estas indefiniciones. No conocen. Nicole, no saben nada. No saben nada. Yo me pegué la palmada de eso cuando era cabro chico en la universidad, tenía 18 años, 19, era un lolo nomás. Y estaba repleto, por supuesto, de tontones que querían imitar a Che Guevara, a Fidel Castro. Estaba lleno de revolucionarios, algunos andaban, incluso como que se disfrazaban un poco de guerrillero, eran patéticos de estúpidos. Yo te conté una vez que vi desfilar unos tipos en el pedagógico con palos de escoba como que fueran rifles preparándose como para una parada de los revolucionarios. Así son de tontos. Y son así nomás. Y funcionan con estas cosas en el aire. Y uno se maravilla realmente de que siempre encuentran un público, siempre reviven porque encuentran un mercado para todas esas tonterías. No importa que la realidad demuestre una otra vez que hacen la embarrada, que cuando gobiernan echan todo abajo, que los países que trataron de funcionar con eso se desmoronaron. No importa que eso esté ocurriendo hoy día en Venezuela. No importa nada. La realidad para la gente no existe. No existe. O sea, te digo, podrían aterrizar en plena Alameda los extraterrestres y la gente no los vería mirando la pantallita del celular, porque así es la galla de perceptiva. Eso es lo que se llama la sabiduría popular, que es una expresión que siempre me daba mucha risa. Así que, así como las religiones, a pesar de que son muchas de ellas tan absurdas, a pesar de eso tienen millones de feligreses y nunca mueren, siempre están ahí porque responden a la necesidad humana, supongo, de alguna necesidad. Así, estas frases de cambiar el espíritu de la nación, a la Paula Narváez, funcionan, fíjate. Y por eso es que todas estas divisiones que tienen ahora, yo creo que las van a saldar, si les dais un poquito más de tiempo, con algún tipo de argamasa verbal. Pues si finalmente tú siempre puedes armar una torta de vaciedades, una torta que no tiene nada dentro, que es la pura crema pastelera y adentro un cartón vacío, y con eso llegan al poder, que es finalmente lo que más les interesa, que quizás es lo único que les interesa. Ahora, ¿cómo gobernarían después? Bueno, ya tenemos algún antecedente con Michelle Bachelet, ¿cómo lo hacen después? Depende cómo vengan las alianzas. Quiero aprovechar, tú nombraste varias veces a Isquia Siche y con esto de pedir una cuarentena, y tú sabes que yo, en general, independiente de las cifras, he sido muy contraria a las cuarentenas por una serie gigante de factores que no voy a latear de nuevo a los auditores, pero y que están en las distintas capas que componen la vida humana. Pero hay una que me interesó porque además la estuvo nombrando Jaime Mañalich en una entrevista que dio hace un tiempo atrás y que hoy empezaron a salir cifras y que algunos ya la llaman la segunda pandemia y que tiene que ver con que ya empezaron a emerger las cifras de un problema gravísimo de crisis estructural de salud que se nos va a venir encima por haber cortado la cadena de prevención y la cadena de salud durante todo este año. Como finalmente todo el año durante el 2020 no se hicieron
exámenes preventivos, la gente no acudió a los hospitales, no acudió a su doctor de cabecera. En general se pedía que la gente no fuera, además, menos saliendo en cuarentena, que era muy complicado salir. Bueno, el escenario de la salud de la población en general ya empezaron a arrojar algunas cifras y algunos médicos empezaron a alertar de que están recibiendo una demanda impresionante de personas descompensadas por patologías crónicas, por ejemplo, que superan los números previos al COVID con creces al año 2020. El retroceso en medicina preventiva. Hay, por ejemplo, una fuerte alza de casos que antes no se veía, que los médicos hoy explican que se habían logrado, por ejemplo, con los exámenes preventivos, captar cánceres muy precarios, pero que hoy están recibiendo personas con metástasis, donde ya finalmente empiezan a hacer tratamientos paliativos y no son tratamientos para poder sanarlo. Entonces, pancreatitis, bueno, aumento de infarto, etc. Entonces, esto lo están llamando una crisis estructural de salud. Y el problema es que como el mundo político y en general el mundo de la medicina todavía está volcado al COVID, esto va a seguir increciendo, es lo que están alertando algunos de los analistas. Y esto solamente para hacer el punto, y quizás me ayuda simplemente a poder confirmar lo que decía desde un principio con respecto a las cuarentenas y el invernación y cerrar, que la vida humana no es un problema de poner un switch on y un switch off, porque la vida sigue su curso y finalmente las cosas siguen pasando. Y entonces todos estos grupos políticos, estos grupos de epidemiólogos que hay que encerrar a la gente, que no contacte, bueno, a mí para leer estas cifras que de poco van a empezar a salir, me da la razón en decir que es muy complicado decirle a la gente que no continúe con su vida. Mira, y solamente para terminar este punto, es curioso, porque tú sabes que una de las personas que más criticó al gobierno y que pedía cuarentenas rígidas, etcétera, Eduardo Engel. ¿Te acuerdas que hablamos de espacio público? Y nos preguntábamos, ¿por qué espacio público surgió como este organismo con tanta credibilidad para hablar de una pandemia que por lo que más tiene son inexpertos? Y Eduardo Engel se levantó a hablar con respecto a postergar las elecciones. ¿Y sabes lo que dijo? No se puede poner la democracia en un congelador. Bueno, a mí me parece que no, pues, es la vida de las personas la que no se puede poner en un congelador. Pero cuando se trata de campañas políticas, votar, etcétera, no, ahí no se puede poner en un congelador. Al final el COVID va a haber matado más gente por los enfermos que no pudieron ser tratados que por su acción directa. Curioso, ¿no? Las ironías de la vida. Lo que no te entra por un lado, entra por la ventana, por la puerta trasera, está llamando a mi teléfono, espero que alguien conteste. ¿No? Si no, ahora va a tener el programa. Bueno, parece que alguien contestó. Voy a pasar a mi primer bloque comercial. Les recuerdo, amigos, que hay una empresa chilena norteamericana que se llama inviertanusa.cl, que le ayuda a usted, que lo lleva de la mano literalmente a Estados Unidos a hacer inversiones en todo orden de cosas, en franquicias. Ellos manejan 3.500 en cientos de bienes inmobiliarios de todo orden. Lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, lo ayudan a obtener financiamiento hipotecario, allá por supuesto, lo ayudan a sacar cuentas corrientes en la banca norteamericana, toda clase de cosas, incluyendo una viceresidencia si usted quiere irse a Estados Unidos a manejar sus inversiones. Todo. Póngase en manos de inviertanusa.cl. Y para lavar su ropa y su vajilla, póngase en manos del Lavo Club. Ya saben que los productos son hechos en Chile, fueron diseñados químicamente en Chile, son muy buenos, hipoalergénicos, biodegradables, vienen en unos envases muy grandes que duran un montón y se los traen y reponen en la casa. No hay dónde perderse para la vajilla y para la ropa, Lavo Club. Y no para lavar, sino que para mejorar el funcionamiento de su empresa en el aspecto de gestión, que es el más importante. O sea, la empresa es la gestión, al final de cuentas. Controller. Esta empresa fue desarrollada por contadores auditores que estuvieron 20 años trabajando en grandes corporaciones norteamericanas, conocen el tema al revés y al derecho, tienen el software más avanzado para seguir los vectores de gestión y en pocas palabras van a detectar cualquier falla, sobre todo las ocultas, que usted no note, que sin embargo están siempre ahí produciendo un déficit que usted tampoco nota. Usted podría funcionar mucho mejor.
y en estos tiempos se requiere funcionar al máximo para salir adelante. Así es que póngase en manos de Controller, que ahora supongo que está a la derecha de el gráfico. Ahí están las direcciones, los datos para contactarse con ellos. Y no olvidéis que en abril empiezan los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com, que son para toda clase de personas, niños, niñas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, da lo mismo. Cursos para personas que saben poco o no saben nada, o que saben algo, o incluso que creen que saben mucho, y de repente uno se da cuenta que no tiene idea, que no sabe las cosas más elementales. Espacioajedrez.com, los cursos parten en abril, duran 2 meses, 20 lucas mensuales, 2 sesiones a la semana. Ya la pasada usted puede comprar ahí mismo la caja con todo lo que se necesita para jugar, incluyendo un manual para los niños, y o el reloj digital que se los he mostrado en numerosas ocasiones, pero que está sin pila. Voy a tener que hacer una inversión inmensa y comprar una pila para mostrarles esto funcionando. Volvemos con Nicole. Nicole. Oye, tenía dos temas bien cortitos para que los comentemos antes de ir a un gran tema que tenemos internacional de la Unión Europea. No hemos comentado sobre la entrevista del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que escapó, recuerden, de la cárcel de alta seguridad, la supuesta cárcel de alta seguridad que teníamos en nuestro país, y quien mató a Jaime Guzmán, secuestró a Edwards, en fin, el historial ya lo han repasado varios medios, pero yo quiero hacer un punto acá porque la discusión se empezó a dar en torno a la libertad de expresión. Si era conveniente o no, o si corresponde en una democracia poner a una persona así en un canal de televisión en una entrevista, y varios salieron a defender la libertad de expresión, que va unida a la libertad de prensa, que es algo que a mí sí me interesa, porque me parece que es la base de la democracia. Pero yo quiero hacer un punto con respecto a esta entrevista, independiente a lo que después diga el Consejo Nacional de Televisión. Me parece que en la libertad de prensa que existe en las democracias como las conocemos, efectivamente uno puede entrevistar a un asesino en serie, puede entrevistar a una persona como un exfrentista como Mauricio Hernández Norambuena, en fin. A mí me parece que el error de esa entrevista no es haberlo puesto en la cámara, sino más bien el rol del periodismo en la entrevista. Y estoy dando acá otro punto de vista con respecto al análisis que se ha hecho, si corresponde que esa persona diga lo que dijo en su palabra, hablando de que justificando el asesinato de Jaime Guzmán, que por lo demás Jaime Guzmán fue el primer senador que fue matado en democracia, no estábamos ni siquiera en dictadura. Pero me parece que acá la discusión también hay que darle en torno al rol del periodismo. Cuando uno tiene enfrente una persona que ha matado y que intenta justificar, me parece que ahí es donde tiene que levantarse los distintos canales donde el periodismo debe cursar la conversación. Y para eso necesitamos mínimos comunes. Y el mínimo común es decir, matar está mal, la violencia en democracia está mal, y no prestar un micrófono para que él dé un speech, porque para eso él puede dar un discurso, y ya lo hizo una vez cuando mandó un audio a una radio y dijo lo que quería. Entonces, a mí me parece que uno de los grandes errores con respecto a la entrevista de esta persona tiene que ver con el rol del entrevistador en no decir o no plantear ciertos valores comunes que tenemos en sociedad cuando alguien te está respondiendo que mató y justifica esa matanza, o justifica, por ejemplo, el secuestro de Edward diciendo, es que necesitábamos dinero para la causa, mira tú qué simple, y dejan pasar esas cosas. Bueno. En el periodismo es necesario poner esos mínimos comunes de nuestra convivencia en democracia, porque si no, cualquier cosa puede decir cualquier persona, y eso no tiene que ver con la libertad de expresión. Tú eres muy generosa al llamar a un error. Un error es todo lo contrario de lo que pasó aquí. En un error, tú sabes lo bueno o lo correcto que quieres lograr, pero te equivocaste en el camino. El error supone saber la verdad, y por eso es que luego reconoces que cometiste un error o otros te lo muestran. Esto no fue un error, esto fue un acto voluntario de un periodismo oportunista y entregado y servil a la izquierda, que lo hemos visto en mil manifestaciones. ¿No son acaso los mismos periodistas que hablan del preso político, Norambuena? ¿No son los mismos periodistas que andan hablando del estallido social? ¿No son los mismos periodistas que ululan como bestias cuando un carabinero se le pasa un poquito la mano, o dicen ellos que se le pasó, y miran para otro lado, se quedan callados con los crímenes de la CAM?
Esto no es un error, Nicole. Esto es un acto consciente, voluntario y con propósito de abuenarse y de mantenerse dentro del territorio para que así el día de mañana, si esta gente tiene más poder, si un Norambuena sale de la cárcel, si un Norambuena llega a gobernar directo o indirectamente, o sus compañeros, sus colegas, ellos tengan una garantía, una póliza de seguro. Yo me porté bien con Norambuena, yo lo traté de preso político, no lo traté de asesino como que es lo que es. Así que yo no hablaría de error. Esto se usa mucho en Chile. Cada vez que alguien deja la cagada a sabiendas por obtener un beneficio, después dice, hoy cometí un error. No, pues se la sacan muy fácil. En cuanto al periodismo, no vale ni la pena hablar porque ha sido tan profunda la caída de tu profesión en estos tiempos. Ha sido tan vergonzoso el desplome de cualquier mínimo de decencia y de sentido común de la enorme mayoría de los periodistas por ganar rating, por mantenerse seguro, por hacerse los choros, por hacerse los compañeros de ruta, por hacerse los progresistas, por hacerse los no sé qué cosa. Ha sido tan brutal que al lado de eso palidece la caída que tuvieron los periodistas, los papás de estos periodistas probablemente en la época de Pinochet. Porque por lo menos los de Pinochet podían tener de frentón la excusa de que si se portaban mal los iban a meter presos, los iban a matar, los iban a exiliar, los iban a llevar a un campo de concentración. Aquí no ocurre esa situación. Tiene mucho menos excusa. Han caído bajísimo. Y te lo digo, no te lo digo simplemente yo, me lo dice todo el mundo que se comunica conmigo tarde o temprano por mail, me dice lo mismo. Yo veo su programa, entre otras cosas, porque ya no se puede ver televisión, porque son todos unos mentirosos, unos vendidos, son realmente... Así que lo de Norambuena, que le estén dando el micrófono, pero sí, acuérdate que fue una procesión a rendirle homenaje a un tipo que está en Francia. Palma Salamanca, fue Claro. Boric, el candidato. Da lo mismo si en ese caso eran políticos. O otros cayendo de rodillas frente a un afiche del Che Guevara. Hemos visto y estamos viendo tal inversión de valores, tal caída en lo más bajo de la falta de moral, del oportunismo, que lo de Norambuena es un detalle más nomás. ¿Qué quieres que te diga? Y déjame pasar al otro bloque porque ahora vamos a hacerlo un poquito más corto este programa. Yo digo, Fernando, en el sentido de que el periodismo puede ser objetivo, pero no neutral. Y tú no puedes ser neutral ante personas que te están diciendo que mataron, que secuestraron o que hicieron algún acto que atenta contra una convivencia medianamente civilizada. Estos periodistas son neutrales o hasta favorecen a una Norambuena, pero anda a ver tú cómo entrevistan, por ejemplo, a Kast. No sé si has visto tú cuando han llevado a José Antonio Kast a la televisión, cómo aparecen unas fulanas llenas de arrogancia, unas izquierdosas ahí, ya de inmediato usando un lenguaje, unas palabras y unas preguntas cargadas de antipatía, cargadas de prejuicios ideológicos, porque es Kast, no es Norambuena. Así que ellos saben con quién ser neutral y con quién ser agresivo. Eso es otra faceta más del oportunismo repelente a que ha caído el periodismo nacional. Y ahora, estimados amigos, si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, entre a la academia entreninglés.cl y contrate un curso online. Esta academia funcionaba muy eficientemente, porque tiene profesores de inglés que saben enseñar, y ahora el doble de eficiente porque las clases online son súper más eficaces. Uno se concentra más como alumno, no hay nadie más alrededor, por lo tanto uno le saca más provecho a las clases. Entrena inglés online. Y ahora vamos a la parte financiera. Compre oro, compre plata, compre todas estas cosas, por lo menos mantenga una parte de sus recursos en valores intrínsecos, o sea, en objetos que tienen un valor intrínseco en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. En tiempos volátiles, los que saben de estas cosas compran y tienen oro, plata, etc. Y para comprar oro o plata, entre a compreoro.cl. Ahí hay unos lingotes que le he mostrado muchas veces, como este chiquitito de oro. Miren qué chiquitito, si apenas se entra mis dedos de carnicero. Aquí hay 10 gramos de oro de 24 quilates, o sea, 99% pureza. O sea, entre mis dedos aquí tengo casi un palo. ¿Qué talca? O sea, en un bolsillo yo podría llevar, o sea, no, porque no tengo ni uno, pero si tuviera plata podría llevar una buena cantidad en mi bolsillo. Y me voy a Uganda, a Tumbuctú, a otro planeta, y me va a valer igual el oro. Lo mismo digo, amados hermanos en Cristo, perdonen que lo diga así, pero ocurre que yo soy cristiano. No creo mucho, pero soy cristiano igual.
El lingote de plata, 100%, 99,9% pureza, lo mismo, un valor intrínseco que se lo reciben en cualquier parte. Hay otras formas también en que usted puede comprar oro, que lo está viendo en la gráfica, o plata, y la cuestión es tener entonces valores intrínsecos, por lo menos una parte de sus recursos. Compreoro.cl. Y para sus diligencias notariales rápidas, no estar horas de notariospress.cl. En vez de entrar a la notaría, entre a notariospress.cl, ahí llena los datos que le van a pedir para el papel que usted necesita, o los papeles. Se van a notariospress.cl, se gestionan y finalmente lo llaman, a lo mejor en unas horas, a lo mejor al otro día nomás, a la notaría para gastarse 5 minutos de su tiempo en firmar y buenas noches a los pastores. Se acabó, el trámite está listo. notariospress.cl. Retornamos con mi colega y amiga Nicole Rodríguez, que nos va a plantear. ¿Qué nos va a plantear? Vamos a salir un poquito de Chile y a hablar también lo que está pasando en la Unión Europea. Desgraciadamente la agenda la copa el COVID. Entonces, me quiero referir un poco al sistema de vacunación que está sufriendo la Unión Europea con esto de la suspensión de la aplicación de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y en este sentido, también me gustaría a nuestros auditores plantearle esta suspensión, pero en clave política y más bien dicho en clave Brexit. Y hagamos un poquito de historia bien rápida. Esta suspensión empezó en Dinamarca por la posible relación entre la aplicación de la vacuna y coágulos que habían manifestado algunas personas, incluso creo que murieron algunas personas en Dinamarca. Sin embargo, la OMS y la Agencia Europea de Medicina, que es la FDA norteamericana y nuestro Instituto de Salud Pública, determinó que había que seguir aplicando AstraZeneca, que no tiene relación con los coágulos, y así también lo recomendaron otros institutos. Sin embargo, Francia, Italia, España y algunos otros países de la Unión Europea decidieron suspender su aplicación momentáneamente por 15 días. El punto es que ya se han aplicado, para que ustedes hagan una idea, 17 millones de vacunas de Oxford AstraZeneca y el resultado ha sido positivo y es muy escasa la población que recibió estos efectos adversos. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿por qué la suspenden? Siendo que la Unión Europea ha tenido un sistema de vacunación ineficaz, lento, trabado, han tenido puros problemas para poder vacunar a su población, y para países que están en el concierto de las potencias mundiales, estar abajo en la lista de vacunación es importante. Acá también se están jugando las potencias su imagen país, y en ese sentido Europa está por debajo de Inglaterra, de Estados Unidos y de algunos otros países. Entonces, le quiero recordar a nuestros auditores que la vacuna de Oxford AstraZeneca es de auditoría inglesa. Los ingleses fueron los primeros en empezar a vacunarse, no con esa vacuna, sino con la de Pfizer, y luego aprobaron la de Oxford. Y resulta que Europa ha estado reclamando al laboratorio porque no le ha podido cumplir con las entregas, y ha estado también haciendo ciertas amenazas a Inglaterra con respecto a algunos desacuerdos que tienen con el Brexit, pero siempre ligado a que si no le llegan las vacunas, entonces van a aplicar ciertos protocolos que habían acordado con el Brexit en otras áreas, para no irme al fondo de cada artículo. Y entonces la gente acá se estaba preguntando, bueno, ¿cómo es que Europa, con el déficit que tiene de vacunas, son capaces de aplicar esta suspensión independiente que sus propios organismos le dicen que no? Bueno, por eso mismo, porque así le demuestran a Inglaterra que ellos, independiente de la necesidad de vacunar a la población, acá tienen temas pendientes con respecto al Brexit, que Inglaterra, por ejemplo, con Irlanda del Norte, Irlanda todavía no quiere aplicar, y entonces todavía hay unas disputas políticas. Por eso cuando empezamos hablando en el programa, refiriéndonos a quienes están propiciando que se postergue la elección, y yo digo, bueno, siempre, al final de cuentas, el tema del COVID hay que mirarlo, ok, tenemos el dato sanitario, pero hay que mirarlo en clave política. Y acá el Brexit y cómo Inglaterra se les escapó en eficiencia de vacunación ha sido un tema que a la Unión Europea le sigue doliendo hasta el día de hoy. Bueno, eso es bien especulativo lo que dice, que es como una especie de revancha, retribución, un castigo, una advertencia política, no sé. Tal vez, bueno, puede ser. No refuto o sea, no, ¿quién soy yo para refutar nada?
puede ser. Otra explicación es que en el clima que se creó con el COVID, la gente parece que se le olvidó o no puede aceptar el hecho que es válido para todo remedio o toda droga, de que hay algunos casos que resultan contraproducentes. Hasta la simple aspirina en algunas personas les produce úlceras, porque es un ácido acetil salicílico. Y a algunas personas les hace mal, tienen acidez, a algunos incluso le vienen úlceras por el consumo de aspirina, y eso no significa entonces que hay que eliminar la aspirina, que nunca más nadie tome aspirina. Es ridículo. Pero con el COVID se formó esta especie de psicosis de que esto es todo o nada, o sea que todo el mundo tiene que salvarse, todo el mundo tiene que mejorarse, todo el mundo tiene que salir al 100% de la situación. Claro, esta vacuna puede producir algunos trombos de repente. Otras vacunas también, pero quizás no se han notado. A mí cuando me fui a vacunar me preguntaron si tenía problemas de coagulación, si estaba tomando algo. O sea, significa que esta vacuna que se está usando acá también en algunos casos podría. Y eso significa que uno no se va a vacunar. Por supuesto que si uno se vacuna, uno corre estos riesgos que son además muy pequeños, con todo orden de medicamentos. Pero como te digo, se instaló esta cosa media histérica, paranoica, histeroide, de que los gobiernos tienen que garantizar un 100%. O sea, no se puede morir nadie, no se debe enfermar nadie. Y yo creo que ese puede ser un factor para que, una vez que se destapó esta cuestión en Dinamarca, los gobiernos europeos quisieran hacer un numerito de que ellos están preocupados de la salud de la población al 100%, sin entrar en detalle acerca de si las vacunas que están usando no producen también trombo de vez en cuando. Capaz que sí. Yo creo que cualquier vacuna puede producir algunos efectos de todo orden. A mí cuando me vacunaron me entregaron una hoja, que ya la boté hace rato, con una lista como de 20 cosas que a uno le pueden ocurrir. Desde el dolor en el brazo, diarrea, dolores de cabeza. No me pasó nada. Y probablemente al 99% de la gente no le pasa nada, y al 0,01 le pasa una cosa mínima. Pero cuando se convierte en un tema público, los gobiernos se aterran y quieren hacer un numerito de que están con la gente, que están con la calle, como dicen acá en Chile. Ese puede ser otro factor también. Puede ser. Te agrego algunos detalles de la Unión Europea y por qué ha sido tan ineficaz. En la Unión Europea, para afrontar el COVID a principios del año pasado, cada uno hacía lo que podía y en general lo hicieron bastante mal. Pero entonces, cuando llegó el tema de las vacunas, lo que la Unión Europea no se perdona, primero es que no fabrican vacunas, no sacaron vacunas, siendo que Alemania, por ejemplo, es el mayor mercado farmacéutico de la Unión Europea y el cuarto a nivel mundial. Tú sabes que en Alemania están las grandes farmacéuticas, está Merck, está Bayer, y los escépticos de la Unión Europea, porque recuerden que todavía hay un grupo que no está a favor de que estos países estén todos unidos en un bloque, dicen que el COVID ha demostrado la ineficiencia o lo antiguo que quedó el pacto de la Unión Europea, siendo que incluso estos países, teniendo potencias industriales al interior de sus territorios, no han podido fabricar una vacuna. Entonces a Alemania todavía le duele que le están criticando aquello. Y además decidieron tener una vacunación homogénea entre todos los del bloque. Y entonces, ¿qué pasa? Que la cantidad de vacunación por habitante ha sido muy baja porque decidieron distribuir equitativamente entre todos los países. Y eso es lo que también algunos contrarios a la Unión Europea dicen, bueno, esto nunca debió ser así porque hay países que tienen mayores urgencias o tienen más población. Bueno, ahí, oye, pero esa gente no entiende nada todavía, no entienden cuál es la naturaleza de la Unión Europea. La Unión Europea es una unión política principalmente para evitar conflictos militares. Esa fue la razón de ser principal, se diga o no se diga, para evitar montones de situaciones como las que se producían antiguamente en toda la historia europea. Y además ha producido a lo largo de años enormes beneficios para Europa, y venir ahora a criticarla por una cuestión operacional que por supuesto sí puede ser más engorrosa porque hay una tremenda burocracia, pero hay que medir eso en comparación con los beneficios. Pero ese es un tema para otro programa. Volviendo a lo que tú decías, sí, bueno, la Unión Europea tiene una burocracia gigantesca, tú sabes. Bueno, eso fue uno de los grandes argumentos que daban en Inglaterra para la separación. Los eurócratas, creo que los llamaban, por los burócratas de Europea. No seremos gobernados por la estructura que está en Ginebra, creo, no me acuerdo dónde está el alto mando de la burocracia euro. Pero esos son detalles menores al lado de los beneficios. Y claro, algunos países lo hubieran podido hacer más rápido si lo hubieran hecho por su cuenta, pero a cambio de eso lo habrían hecho mucho más lento. Así que si así es un promedio,
entre los que lo habrían hecho muy rápido y los que lo habrían hecho más lento, habríamos llegado más o menos a la misma velocidad promedio que ahora se está dando en Europa porque están promediando desde el principio. Es una cuestión de política, no es una cuestión de meramente farmacéutica de la Unión Europea. Pero en fin. Oye, déjame agregar en esto de la diplomacia de las vacunas para darle otro detallito a nuestros auditores con respecto a Brasil, que también es súper interesante el tema, porque ustedes saben que Bolsonaro siempre fue un presidente que era muy pro-Trump y anti-China. Y resulta que con las cifras que tiene Brasil y también la falta de fabricación, Brasil podría fabricar vacunas con las patentes de otros laboratorios, pero todavía ni siquiera ha podido empezar a fabricar. En febrero viajó el ministro de Telecomunicaciones a China, el ministro de Telecomunicaciones de Brasil. Y cuando vuelve el ministro, anuncia que ya van a empezar a contar con la vacuna china Sinovac. Pero junto con eso, y esto fue lo entretenido del caso, 2 semanas después, Brasil informó que la empresa Huawei, siempre me cuesta decirlo, me disculpan, que estaba por participar de la licitación del 5G en Brasil y que se la había prohibido, bueno, que ahora esta famosa empresa china va a poder participar de esta licitación 5G, donde algunos ya adelantan que lo más probable es que se la gane. Y entonces, sí, a cambio de la vacuna. Claro. Por eso le llaman la diplomacia de las vacunas en el caso de China, porque antes del COVID el escenario era que el mundo buscaba mayor independencia de China y de la fabricación de China en una serie de industrias. Acuérdense que estaba todo el tema de la batalla comercial con Estados Unidos, donde Trump levantó el tema. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho China de una manera bastante efectiva? Claro, la diplomacia de las vacunas, vende vacunas, pero a cambio de mano ellos participan de licitaciones o compran empresas y han podido entrar a algunos países sudamericanos de esa manera. Yo creo que Asiche debiera pasearse por Brasil, a ir a hacer discursos allá en vista del despelote que tienen. Podría también ir a Argentina, donde un amigo me decía de que la cosa se ha demorado allá porque los peronistas no han encontrado todavía a alguien que esté dispuesto a hacer chanchullos con ellos. Entonces las cosas se han demorado más. Y que debería darse un paseo por esos países porque al lado de ellos, nosotros realmente estamos en el segundo o tercer lugar estamos con el grupo, estamos en el top 3 con Israel y no sé qué otro país. Creo que el otro país, este país asiático tan eficiente, Singapur, debe ser, probablemente, o Taiwán. Estamos ahí en el top 5 por lo menos. Y que Asiche, sin embargo, se pasea por radio chilena, debería ir a la radio Sao Paulo, a la radio Río de Janeiro, a la radio no sé cuánto, o Globo, o cualquiera otras cosas, hacer discursos allá, porque acá las cosas se han hecho bien. Claro que según algunos medios, ella es la causante de todas estas cosas, ¿eh? Ella es la que ha salvado Chile. Es impresionante cómo se miente, cómo se distorsiona y cómo la gente se come todas esas teorías. Vuelvo a repetirte, para mí siempre ha sido asombroso no que haya mentiroso y fresco de raja, sino que haya gente dispuesta a comprarle el cuento de que aquí viene la culebra. Eso es lo que más siempre entre que me asombra, entre que me indigna, entre que me da risa, entre que me da ganas de irme, cambiarme planeta, entre que me da ganas de quedarme callado, entre que me da ganas de entrar a un monasterio en el Monte Athos, en Grecia. No sé, algo inventaré. Bueno, ya no necesito inventar nada porque estoy viejo y simplemente me voy a morir algún día. Pero me asombra esto. Ahora, lo de Bolsonaro es increíble. O sea, Bolsonaro realmente la anduvo cagando a todo dar. O sea, estamos con cuestiones. Las conductas que él tuvo fueron de una irresponsabilidad mayúscula. Desde luego, no sé qué le copió a Trump, porque Trump fue efectivo en esta cuestión. A pesar de lo que digan ahora los demócratas, que poco menos que ellos llegaron a salvar a Estados Unidos. Mentira. Trump pudo haber hablado mucho porque tenía la boca muy grandota, pero fue bastante efectivo y empezó a montar todo el asunto. Y cuando llegó Biden, que se vacunó en la época Trump, ya había millones de personas que se estaban vacunando. Así que, ¿a quién imitó? Bolsonaro imitó a un fantasma, imitó al Trump de las caricaturas en vez de imitar al Trump real, fíjate. Qué lástima por los brasileños. Oye, no vamos a tener tiempo de analizarlo, pero con respecto a lo de Trump, es interesante lo que ocurrió con el gobernador de Nueva York, con Andrew Cuomo, porque no solamente por las denuncias de acoso sexual, que en realidad no interesa para este tema, sino más bien
cuando una vez que Trump sale del gobierno, y Andrew Cuomo fue uno de los principales demócratas en contra de todo lo que hizo Trump y diciendo que él era más bien el bastión de la defensa contra el COVID, etcétera, y no siguió ningún lineamiento y no quiso recibir incluso ayuda que le mandaron del gobierno central, que era del gobierno de Trump. Pero lo interesante fue que apenas sale Trump del gobierno, aparece esta publicación entiendo que fue el New York Times, hablando de cómo había falsificado cifras de muerte en hogares de ancianos. ¿Y por qué es interesante la trama? Porque no es el primer político que miente en cifras, sino que es interesante por dos situaciones. Uno, porque él intentó siempre ponerse por sobre Trump y diciendo que lo que él hacía era efectivo. Y dos, porque esos mismos ancianos que estaban en esos hogares, Trump le había mandado recintos militares para que pudiera aislarlos. No a esos puntualmente, sino que como sistema de ayuda para el COVID. Pusieron barcos y tiendas de campaña militar para que la gente los utilizara como residencia sanitaria. Y como nunca quiso utilizar ninguna ayuda del gobierno central. Y entonces esto viene, y la manera en que se realizaron o que se fueron desarrollando la muerte de estos mayores de edad, entonces fueron a confirmar que él, por una mezquindad política, por no darle el punto a Trump, prefirió que la gente volviera a esos hogares y no aislarlo, y finalmente murieron. Y cómo a partir de ahí se ha ido desencadenando la caída, pero en picada, del que era la estrella de los demócratas, en el caso de Andrew Cuomo. Yo cuando veía a este Cuomo, que tiene una facha de energúmeno que no se la puede, un vociferante, el tipo que entra pisando fuerte, empujando gente, ese tipo de persona, yo no sabía bien si calificarlo de mafioso, el típico mafioso de película, digamos, neoyorquino, de familias italianas, o calificarlo de, no sé, pues de mezquino, como dices tú. Finalmente me quedé con calificarlo de imbécil, porque fue un imbécil por donde se lo mire, porque hasta las marrullerías se pueden hacer un poco mejor. Él contó, eso sí, con el apoyo de toda la prensa todo el tiempo. Tiene un hermano que trabaja en la CNN, ¿no es cierto? Pero ahora, como ya no les sirve y como ya no hay manera de salvar los pecados que cometió, sobre todo matar a los viejos, lo de los acosos, eso es un cuento que uno no sabe si hasta qué punto es cierto, porque ya cualquier persona salta ahora ya como casi un deporte a acusar a alguien que le tocó el poto hace 15 años, pero mató gente con su política o falta de política. Pero entonces ahora lo dejan caer nomás, pues ya les sirvió, les fue útil, fue el tonto útil, pero químicamente puro, y ahora al basurero miércoles porque no nos sirve, porque es un problema. Tú sabes, ahí vienen a los políticos. Es curioso porque cuando se anunció esta investigación periodística de la falsificación de números de muerte, hubo una reacción bastante tibia. Cuando empezó la caída de Cuomo, fue con las denuncias de acoso sexual. Ahí la gente reaccionó de una manera esperado que hubieran reaccionado de la misma manera con la falsificación de muerte Eso muestra otra distorsión, porque en este tipo de situación, entre las relaciones hombre y mujer, con acusaciones para allá y para acá, el feminismo hemos llegado a extremos. Tú sabes que están censurando monos animados, porque el personaje del mono animado es sexista. O sea, hemos llegado a un nivel que ya no sé si llamarlo de locura o de imbecilidad absoluta, le va al cubo, una cosa francamente que algún día en el futuro va a causar risa. Y desde luego yo, todas las mujeres inteligentes que conozco, tú, mi mujer y otras, se ríen y les da vergüenza cuando leen esta cuestión y me lo comentan. Pero ¿cómo pueden llegar a estos extremos? Hay un mono animado que era, ¿cómo se llama aquí? No me acuerdo qué nombre le daban en castellano, que era un galancete que andaba conquistando siempre una gata que no le daba pelota. Sexista, todo es sexista. Bueno, en ese contexto, no me extraña que haya el disparador de la caída de cómo sea eso, esa supuestos acosos, en vez de ser lo importante, que no sé, creo que son varios cientos de viejos que murieron por las políticas de Cuomo. Si fue una especie de genocidio en miniatura lo de Cuomo. Eso es. Último bloque, amigos. Les juro. Último bloque, KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas en viaje, ya sabe. Entra a kmmillas.cl y se las van a comprar. No espere a que la empresa se las borre. Hey, ¿quiere vender de una vez por todas su propiedad? ¿A quién más le digo, hombre? Ángel Hey vende. Los otros no. Ángel sí. Así es que tiene una casa, una propiedad, un departamento, un terreno, un establo, no sé, alguna cuestión. Pónganlo en manos de Hey. Todos los temas inmobiliarios los trata mejor que los demás. Ángel Hey.
Y finalmente, amigos, recuerden que yo estoy aquí regio, con una polerita que no espero que no se noten las manchas de salsa de tomate. ¿Por qué? Ajá. Porque yo tengo mi clima aquí, tengo la temperatura que se me da la gana, y aunque afuera está medio frescón, yo estoy regio. Y si hiciera calor, le pongo frío, si hace frío, le pongo calor, me filtra el aire, ni un ruido, perfecto. Amigos, no sigan prendiendo estufa, comprando parafina, pagando unas cuentas feroces de gas si tienen calefacción central, pagando unas cuentas feroces de electricidad si tienen estufas eléctricas convencionales. Miclimo.com, hágame caso. ¿Y qué otro tema te queda? En Barbecho tenemos como 5 minutos, 3 minutos. Solo cortito porque me quedé pensando con el tema de por qué dos revistas destacan a Isquia Siches como la gran líder, pero como la gran líder y prácticamente autora de la política contra el COVID en el gobierno. Y solo decir que me parece que esas publicaciones también lo que hacen es reflejar cómo se mueven las redes que todos estos personajes tienen, por lo demás, del mundo progresista en general. Y así es como uno de repente no entiende cómo llegó, por ejemplo, Michelle Bachelet. Ya, está bien, fue presidenta 2 veces de un país, pero de un país pequeño, que en el concierto internacional no pesa nada. ¿Cómo llega a altos cargos en la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cómo llegan estas personas? Bueno, me parece que estas revistas, cuando empiezan a levantar ciertos nombres, es la manera que tienen el mundo progresista y en general la izquierda en el mundo que se ha ido tomando, los organismos internacionales de a poco, es la manera que tienen de ir levantando estos nombres, de ir adquiriendo estas publicaciones, connotación internacional, y así después uno no se tiene que extrañar que uno la vea a lo mejor a futuro en la Organización Mundial de la Salud o en otro organismo. Qué buena idea. Así como lo hacen estos aparatos. Esto es una estrategia, esto no es tan fácil que... Bueno, pero sí, siempre ha sido así. En los años 60, por ejemplo, Cuba tenía casi, por así decirlo, el control de la maquinaria de la fama literaria. Si tú no ganabas un premio en lo que se llamaba Casa de las Américas, tú no eras nada. Y todo el mundo le andaba chupando los calcetines a los Castro y a Che Guevara, y andaban votados en esa época revolucionarios casi todos los intelectuales. Léanse a lo que dice este escritor chileno que fue embajador o que fue ministro, ¿cómo se llama? Ampuero. Ampuero era parte de ese mundillo, luego se pegó el alcachofazo porque es habiloso. Y con razón, cuando esto empezó con la revolución de los pingüinos, con el movimiento de los pingüinos que fueron sacralizados por la prensa de una manera asquerosa, alguien escribió una columna que se llamaba La Revolución de los Tarados. Por Dios que le achuntó. Los tarados eligen a tarados, las nulidades eligen a nulidades, se acarician y se calientan unos con otros, y como son siempre los más de lejos, son una enorme mayoría, salen con la suya, y por eso no es nada raro que tú veas nulidades en las Naciones Unidas, veas nulidades en los cargos superiores, veas nulidades por todas partes, porque los nulos, los deficientes y los mediocres cuentan con una enorme solidaridad y compañía de sus iguales. Sí, es muy sencillo. Así que a no extrañarse si el día de mañana doña Michelle Bachelet es nombrada presidenta del mundo. Están faltando eso nomás. Y con eso hemos terminado el programa hoy día, que nos habían hecho reproche algunas personas a mí de que nos alargábamos mucho, cosa que me pareció rara como reproche, porque si a usted le parece que el programa es muy largo, ¿quién lo obliga a seguir escuchándolo? Usted puede cortar cuando quiera, puede cortar incluso a los 5 minutos, ¿no es cierto? Así que, pero en fin, ya que yo soy un hombre obediente por la voluntad popular, lo hemos hecho más corto y ahora sí duró solo 1 hora en vez de 1 hora 15 o más. Y eso sería todo por hoy. Estimados amigos, muchas gracias, Nicole, por tu aporte inmenso siempre. Muchas gracias a ustedes por venir y muchas gracias a los que nos siguen apoyando en Patreon. Pronto les vamos a dar una buena noticia a los que están en Patreon, a los que me apoyan en Flow, a los que nos apoyan de muchas maneras, a los que nos mandan cartas, todos felicitando mucho a Nicole con toda razón. De vez en cuando me felicitan a mí, pero sobre todo me dan el de latigazo. Pero estoy acostumbrado, tengo la piel de rinoceronte. Y nos estamos viendo mañana. ¿Cómo pudo penetrar esa aguja de la vacuna con esa piel? Yo pensé que se iba a doblar así. Yo voy a usar un berbiquí, un taladro.
Oye, no quiero ni ver la cara de la enfermera vacunando a Fernando Villegas de haber estado histérica. No. Bueno, no sé, yo creo que, claro, se le como quebró como 4 agujas. Ya, sería todo, estimados amigos, nos vemos mañana.